Bienvenidos, en el presente video veremos el modelamiento matemático de sistemas hidráulicos con el cual pretendemos ver cada una de las particularidades y generalidades de este tipo de sistemas, así como los casos más comunes de aplicación y algunos ejemplos para finalizar. Sin nada más que decir, comenzamos con el video. Inicialmente comenzaremos viendo los sistemas hidráulicos. Estos sistemas hidráulicos se componen de válvulas, tuberías y tanques de almacenamiento. Por parte de los tanques tenemos el área de la sección transversal y nivel de tanque como variables. En las válvulas tenemos la resistencia de flujo y finalmente las tasas de transferencia de flujo. Con estas cuatro variables iniciales se desarrollarán cada uno de los modelamientos, teniendo en cuenta que de la misma forma todo se va a manejar en términos de entradas y de salidas para este caso. Este tipo de sistemas generalmente muestra una representación gráfica en términos de dos dimensiones, con el cual se pueden visualizar los tanques de almacenamiento, las válvulas y efectivamente pues cada uno de los tramos de las tuberías que se van a manejar y de la misma forma las variables que se van a indicar por medio de los siguientes símbolos. Este tipo de terminología es general, se utiliza en la mayoría de ecuaciones y libros, sin embargo pueden existir algunas variaciones de este caso. Pero lo importante tener en cuenta es que en este caso se manejan Q para las tasas de flujo, A para el área de la sección transversal del tanque, H para los distintos niveles de líquido y R para las resistencias de flujo. Este tipo de ejercicios aumenta su dificultad o el orden de las ecuaciones diferenciales resultantes a medida que se incrementa el número o la cantidad de tanques a implementar interconectados. De esta manera, si implementamos un sistema con un tanque, obtendremos una ecuación diferencial de primer orden y ya en el caso de que implementemos dos tanques, obtendremos una ecuación diferencial de segundo orden. Inicialmente es necesario entender que los sistemas hidráulicos funcionan como un análogo de lo que vendrían siendo los sistemas eléctricos, ya que si nos fijamos Q1 es igual a H1 dividido entre R1, lo cual si lo representáramos en un sistema eléctrico Q1 vendría siendo la corriente, H1 el voltaje y R1 la resistencia eléctrica. Adicionalmente a esto tenemos que tener en cuenta que este tipo de sistemas funcionan a partir del intercambio de masa que sucede por el cambio de nivel de líquido entre el tanque o los N tanques que hayan para los casos determinados. De modo que por ejemplo para este caso tenemos que el intercambio de masa del primer tanque será igual al área 1 multiplicado por la derivada de diferencia de nivel o H1 igual a QI menos Q1, que será el flujo de salida para este caso, teniendo en cuenta que las variaciones de nivel de tanque están expresadas por la derivada de H1. Ahora bien, es necesario ver cómo funcionará para el caso de los dos tanques. En este caso Q1 será igual a H1 menos H2 dividido entre R1, teniendo en cuenta el análogo que habíamos mencionado anteriormente con los sistemas eléctricos, ya que en métodos como por ejemplo el uso de nodos tendremos que la corriente será igual a la diferencia de voltaje entre dos puntos dividido sobre la resistencia, lo cual pues es un referente a este Q1 que estamos viendo. Y en el segundo caso pues tendremos lo que viene siendo Q2 igual a H2 dividido entre R2, teniendo en cuenta que no tiene otro tanque siguiente que se involucre directamente en la ecuación. De esta forma, si tuviéramos n tanques, pues a partir de esos n tanques surgen estas ecuaciones respectivamente entre la diferencia de niveles de los dos tanques dividido entre la resistencia. Ahora es necesario definir nuestras ecuaciones de intercambio de masa, teniendo en cuenta que el número de estas es proporcional al número de tanques que haya en el ejercicio. De este modo, teniendo en cuenta los flujos de entrada y de salida de cada tanque, como en este caso puede ser QI y Q1 o Q1 y Q2 respectivamente. Partiendo de estas ecuaciones y estos principios, vamos a empezar con el caso de un tanque. Recordando las ecuaciones que mencionamos anteriormente, tenemos que saber que la ecuación de intercambio de masa va a funcionar como la columna vertebral de nuestra ecuación diferencial. En este caso, si nos damos cuenta, H1 es el único término que no tiene correlación con nuestra ecuación diferencial, ya que tenemos que dejarlo en términos de entradas y salidas, como podemos ver, o sea, en términos de QI o Q1 respectivamente. A partir de ello, tomamos la fórmula Q1 y hacemos el despeje de H1, para lo cual pasamos a R1 a multiplicar al otro lado de la ecuación y derivamos a ambos lados para obtener la derivada de H1 y poder hacer el reemplazo en la primera ecuación. Ya con este reemplazo realizado, simplemente pasamos Q1 al otro lado para sumar y obtendremos finalmente nuestra respuesta. Para este segundo ejercicio, partiendo de las ecuaciones de tasas de flujo Q1 y Q2, así como las de intercambio de masa para el tanque 1 y el tanque 2, tendremos lo siguiente. Recordando un poco que la derivada de H1 representa la diferencia de niveles que se pueden presentar en los tanques, vamos a hacer el despeje empleando la ecuación, en este caso para Q1.
en el cual pues vamos a pasar la resistencia R1 al otro lado, multiplicar y derivar cada uno de los términos respectivos para así despejar H1 para el primer caso. Esta fórmula para la derivada de H1 nos permitirá reemplazar esto en la primera fórmula que hace parte del tanque 1 para este caso. Ahora, para el caso del tanque 2, podemos aplicar la fórmula para la tasa de flujo Q2, con la cual podemos hacer el despeje de H2. Posteriormente, luego derivamos ambos lados de la ecuación y obtendremos la derivada de H2, con la cual podemos hacer el reemplazo en la fórmula de transferencia de masa en la del tanque 2. Y aplicando los reemplazos de las ecuaciones respectivas obtenidas tanto en el tanque 1 como en el tanque 2, obtenemos los siguientes términos. Para el caso de la ecuación obtenida del tanque 2, podemos despejar Q1 y hacer el reemplazo respectivo en la ecuación número 1 o del tanque 1. Pero antes de ello operamos los términos distribuyendo a 1 a ambos términos y realizando el respectivo reemplazo, teniendo en cuenta que vamos a hacer el reemplazo tanto en la derivada de Q1 como en Q1, por lo cual tendremos que aplicar las respectivas normas de derivación para que todos nos queden los términos adecuados. Así, resolviendo cada uno de los términos, tenemos lo siguiente. Sin embargo, si nos damos cuenta, todavía hay un término que reemplazar, el cual es la derivada de H2, dado a que esta ecuación tenemos que dejarla en términos de Q2 y de la entrada que sería QI. De esta forma, aplicando la fórmula de Q2, podemos despejar H2 y derivar para su posterior reemplazo. Finalmente, aplicamos ese reemplazo sobre la ecuación que tenemos y obtenemos lo siguiente. Ya para terminar este paso, pasamos todos los términos de Q2 o de las derivadas de Q2 a un lado y dejamos QI en el otro lado de la ecuación, teniendo lo siguiente. Y la ecuación diferencial que apreciamos será nuestra respuesta. Con este ejercicio terminamos con nuestro primer video de modelamiento de sistemas hidráulicos, agradeciéndote por llegar hasta este punto del video. Te pedimos que por favor le des like al video, te suscribas y comentes cualquier tipo de sugerencia y si este tipo de contenidos te siguen ayudando. Esto es Electro Eleven Records y hasta una próxima oportunidad.